Somos todo de ti, cielo y tierra te adoran. Los reinos se rinden, Hijo de Dios, tú eres por quien vivimos hoy. Tú eres quien nos liberta, como un fuego ardiente. Hijo de Dios, tú eres por quien vivimos hoy. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar. Eres porque escuchas cuando Cantamos para exaltar tu nombre. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar. alegres porque escuchas cuando Cantamos para exaltar tu nombre. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Buenas noches, queridos hermanos de Honduras, nuestras tres iglesias, bienvenidos nuevamente a nuestro miércoles de enseñanza. Hoy, como el último miércoles del mes, tenemos un tema muy interesante para ustedes. ¿Cómo estás, Eduardo? Muy bien, papá. Hoy estamos, mira, en una modalidad un poquito diferente, Sí. ¿verdad? Estamos acá juntos, Sí. innovando un poco también. Entonces, feliz, contento acá porque hoy vamos a estudiar de Dios, de la palabra de Dios y tener un tiempo agradable porque tenemos un invitado muy, pero muy especial. Sí, y para recordarles, hemos estado estudiando todo este año, conociendo al Dios verdadero. Ese es el tema principal que hemos tenido en todo el año y hemos visto los atributos de Dios. Hemos estado estudiando todo eso, la santidad, la ira, la gracia de Dios, el amor de Dios, la justicia y la voluntad. Y hoy tenemos un tema muy especial. Sí, porque hoy vamos a hablar acerca de la soberanía de Dios. Y fíjese qué interesante, porque estamos en el mes de septiembre, ¿no? El mes de septiembre, ¿qué celebramos en Centroamérica? ¿Qué celebramos en México también, ¿no? Sí, la La independencia. independencia. Y cuando decimos la independencia, decimos República de Honduras, libre, soberana e independiente, decimos. Sí. Bueno, decimos nosotros, hoy vamos a estudiar un poco qué es la soberanía. Y yo no sé si van a quedar con dudas sobre si realmente somos soberanos como país, Sí. pero Dios sí es soberano. Y ese es un tema que nos debe llenar de mucha, pero mucha fe. El control absoluto de Dios sobre todo lo que ocurre. Y hoy lo vamos a tener con un invitado especial. Hoy tenemos un invitado muy especial. Para mí también es muy especial poder contar con él.
tiene una agenda muy difícil también de servicio. Es un hermano que se bautizó en el 7 de septiembre de 1997. Actualmente pertenece, bueno, recién ahorita se incorporó también a la iglesia de Boston en el Ministerio de Español. Está casado desde hace 21 años, tiene 4 hijos, 3 hijas y un varón. Y es un profesional también muy preparado, una persona con licenciatura en psicología, sociología, su máster en ley, criminología, comercio, y tiene un doctorado también en sociología, teoría social, comportamiento colectivo, movimientos sociales, y se especializó en una investigación también de evaluar, digamos, los efectos después de una catástrofe, ¿no? O sea, es una persona muy académica, también muy profesional. También tengo la alegría que fue mi profesor en la maestría de estudios bíblicos en Rocky Mountain, y él me impartió la clase acerca de exégesis de epístolas pastorales, que fue una clase excelente. Yo muy agradecido con Gabriel. Ha estado en el ministerio involucrado desde 1998, prácticamente desde que llegó a la iglesia, un tiempo, partes a tiempo completo y otras haciendo alguna pausa, pero también él sirve como un evangelista y maestro. También es profesor, no solamente ha dado clases en la parte de la maestría en español, sino en inglés. De hecho, su formación académica ha sido en inglés. Entonces, estamos agradecidos de contar con nuestro querido amigo, el doctor Gabriel Santos, así que le damos la bienvenida de parte de las iglesias en Honduras. Bienvenido, Gabriel, un honor tenerte con nosotros. Bienvenido, Gabriel. Muchas gracias, hermanos. Es un gran placer, un gran honor estar aquí. Sí, y sí, estoy muy orgulloso de aprender de ustedes también y tener esta discusión anoche. Gracias. Excelente. Bien, Gabriel. Para comenzar, antes de comenzar el tema, vamos a poner en manos de Dios, vamos a orar para que Dios bendiga este tiempo que vamos a compartir con nuestra familia de iglesias. Acompáñenme a orar. Buenas noches, Padre Celestial. Muchísimas gracias por permitirnos reunirnos en tu nombre a través de este medio para nuestras iglesias hermanas, Tegucigalpa, Comayagua, San Pedro Sula y nuestros hermanos de Puerto Barrio. Gracias por ellos. Sabemos que están esperando con mucha atención la enseñanza del día de hoy. Gracias por tener a hermanos que siempre están dispuestos a venir a enseñarnos a cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, que esto sea de mucho beneficio para cada uno de nosotros y sigamos conociéndote a ti, el Dios verdadero. Gracias nuevamente, Padre, por ser tan especial con las iglesias y la familia de iglesias de Honduras, trayendo estas personas que nos edifican y nos ayudan muchísimo a saber más sobre tu palabra. Gracias nuevamente, Padre, y es en el nombre de Jesús que te oramos. Amén. Amén. Gracias, papá. Gracias. Excelente. Fíjate que, como decía Eduardo, el tema es la soberanía. Nos gustaría que nos diga qué es la soberanía, a qué se refiere la Biblia cuando dice que Dios es soberano y qué implicaciones tiene la soberanía de Dios en el ser humano. Esa sería nuestra primera pregunta. Sí, gracias por esa pregunta. Quiero empezar de hablar del soberano. Claro, el soberano es aquel que puede actuar sin las condiciones o limitaciones de los demás. El soberano es libre de establecer las condiciones en que otros van a vivir. Ahora, desde la perspectiva de los seres humanos limitados y vulnerables, esa es la concepción del soberano ideal. Pero también hay otro perspectiva de quién es el soberano, pero que tiene una base en la Biblia. Y lo que conseguimos es que hay una diferencia entre esos dos, ¿verdad? Por ejemplo, el soberano del soberano que es Dios en creación nos presenta con unas características de este Dios, de este creador,
que yo creo que en muchas formas es un contraste con como entendemos la soberanía de la perspectiva de los seres humanos. Cuando nosotros leemos al primer capítulo de Génesis, en capítulo 1, ¿qué conseguimos allí? Que el Dios que es soberano dice estas cosas a estos materiales que todavía no han entrado en unas relaciones íntimas o fértil para generar a más vida. ¿Y qué dice Dios? En versículo 3, por ejemplo, dice, y dijo Dios que exista la luz, y la luz llegó a existir. O en versículo 6, y dijo Dios que exista el firmamento en medio de las aguas y que las separe. Y en versículo 9, y dijo Dios que las aguas debajo del cielo se reúnen en un solo lugar y que aparezca lo seco. En todas esas instancias y las otras, dice, ¿qué dice Dios? No es solamente un mandamiento en el sentido que sal y hagas lo que yo digo. No, está en el hebreo es un poco más obvio que Dios dice que exista el firmamento. Es una invitación. Ahora, claro, ¿quién es el que proporcionó todas las condiciones para que venga esa vida? ¿Sabe? Para que pueda, que tenga la posibilidad, las condiciones de posibilidad para crecer, para generar, para traer vida. Claro, ese es Dios. Pero en esa posición, Dios invita a las criaturas que vengan, que respondan. Entonces, allí conseguimos, yo creo que es la diferencia clave en un entendimiento de la soberanía de Dios, que es más que todo bíblico. Es amor. Lo que abre la posibilidad de actuar fuera del control de la soberanía de Dios es el amor. El amor no opera según el control o la coerción, sino en el modo de dar, elevar, florecer. Eso es lo que vemos en Génesis capítulo 1. Ahora, en ese caso, desde la perspectiva de los seres humanos limitados y vulnerables, la soberanía entendida como la capacidad de hacer lo que se quiera es un sueño, ¿verdad? Y un deseo que llena al ser humano con celos. En muchos casos, celoso de Dios, de rabia en unos casos contra Dios, o de motivación para saborear todo lo posible, para poder tocar a la soberanía, para poder tener una experiencia de un porcentaje, de una fracción de esta soberanía. Claro, porque parece nombrar una capacidad ilimitada, y cuál ser humano no quiere eso. Pero no es así como el Dios de Israel ejerce soberanía. Como dije, este Dios solo se conoce en las acciones de liberación, promesa, pasión y misericordia. La gente de Israel, que esa es la gente en que nosotros, ¿sabes? Nosotros hemos recibido, después de miles de años, las historias de la gente de Israel, y nosotros entramos en ese pacto de Israel con Dios. ¿Cómo nosotros conocemos a Dios? O la soberanía de Dios, o el Dios soberano. Lo sabemos por las historias de lo que Él ha hecho con esa gente. No lo sabemos porque alguien escribió un ensayo filosófico en que explica todos los atributos de Dios. No, lo sabemos de lo que ha hecho Dios con los seres humanos, con Él ha revelado en su creación. Este tema es particularmente más obvio cuando seguimos leyendo al libro de Génesis. Por ejemplo, cuando llegamos a Génesis 18, versículo 16, o sea, los tres esos visitantes que llegaron a la casa o al hogar, perdón, de Abraham,
y quieren, ¿sabe? Abraham le da bienvenida, hospitalidad, ellos entran en la casa de él y ellos van a ir a visitar a Sodoma y Gomorra. ¿Y qué dice Dios en esa situación? En versículo 16 dice, cuando los hombres se levantaron para irse, miraron hacia Sodoma y Abraham caminó con ellos para despedirlos. El Señor dijo, ocultaré a Abraham lo que voy a hacer. Abraham ciertamente llegará a ser una nación grande y poderosa, y por medio de él serán benditas todas las naciones de la tierra. Ahora, ¿cuál Dios soberano, como lo podemos, sabes, entender del perspectivo de seres humanos, le importa hablar con un ser humano de lo que va a hacer con una ciudad o ciudades? Este Dios que se ha cometido a invitar a seres humanos a vivir en un pacto. Y a través de estos seres humanos, y de las familias de este ser humano, a traer bendiciones a todas las naciones. Entonces, yo creo que eso nos lleva a otro tema que tiene relaciones muy importantes y consecuencias importantes para entendimiento en general del soberano. Es la pregunta de autonomía. El soberano es el que decide la excepción. Es como usualmente la concepción del soberano lo entendemos entre nosotros, en particular en la área de la política de seres humanos. El soberano es el que decide la excepción a la ley. Ese tema es importante, es clave en el narrativo, en la historia del Dios de Israel, vamos a llamarlo Yahvé, y el faraón de Egipto. Ahí conseguimos un montón de referencias a esa frase de endurecerá el corazón de faraón. Endurecer el corazón de faraón. O sea, viene en diferentes sentidos. El faraón tiene la impresión de que su virtud y decisión determinarán el curso del río, la cosecha y del pueblo en su conjunto. Los poderes de los dioses están alienados con él. La voluntad y deseo del faraón se fundan precisamente en su propia persona. Eso es un entendimiento o ejercicio de soberanía del ser humano exemplar, más común. Ahora, el faraón reconoció otros poderes, pero no si perturbaron su manera de gobernar. Por ejemplo, 3 veces Yahvé declara que endurecerá el corazón de faraón en Éxodo 4, 7 y 14. 6 veces Yahvé realmente endurece el corazón de faraón. Eso ocurre en Éxodo 9, 3 veces en Éxodo 10, en versículo 1, 20 y 27, y también en Éxodo 11 y en Éxodo 14. Tú lo vas a tener que conseguir. Ok. 7 veces el endurecimiento se expresa como un pasivo divino, con Yahvé como sujeto implícito, ¿verdad? Es decir, el corazón de faraón fue endurecido por Yahvé. Eso ocurre 3 veces en Éxodo 7, una vez en Éxodo 8, 2 veces en Éxodo 9 y otra vez en Éxodo 14. Y 3 veces se nos dice que faraón endureció su propio corazón. Éxodo 8, 2 veces en versículo 15 y versículo 32, y también en Éxodo 9, versículo 34. Ahora, cuando leemos esto, claro, yo estaba un poco confuso. ¿Qué está ocurriendo aquí? ¿Cómo es que el faraón se va a endurecer su propio corazón? Y también Dios va a endurecer el corazón de él también. En nuestra mente tiene que ser uno el otro. Pero lo que vemos en esta historia, esto es como una batalla de uno que cree
en una forma falsa, pero que cree que él es soberano de verdad. El faraón cree, está convencido que es soberano. Y después hay Dios. Y este Dios le está preguntando a uno que cree que tiene una soberanía en un nivel que es igual al Dios Yahvé. Entonces, Dios, yo creo que como se presenta es paciente. Le preguntan muchas veces a través de Moisés, deja a mi gente, déjalos, libéralos, déjalo que se vayan, que vayan en el desierto para adoración y alabanza, etcétera. Déjalos. Pero esa batalla entre los dos retóricamente se presenta en las escrituras como Dios es el soberano y él puede endurecer un corazón o si él quiere. Pero también le da al faraón vamos a decir, un campo de libertad, una capacidad a responder a Dios, porque este Dios quiere entrar en un pacto. Dios entrega el pueblo de Israel a un pacto. Israel fue liberado para entrar en pacto, no solamente para flotar en el mundo, para hacer lo que sea. Entonces, otra vez ahí conseguimos el contraste. Yahvé es dialógico. Él no solamente está actuando en una forma en que él decide algo sin razón, él tiene un objetivo. Allí conseguimos que la autonomía de este Dios de la Biblia está en base, conseguimos una libertad y deseo con un objetivo, lo bueno. O sea, lo que en Génesis capítulo 1 se consigue en la palabra Tov. Dios adora tanto las criaturas que toma el tiempo a decir Tov, esto es excelente. No solamente bueno, que es creo que lo que como se traduce en muchas de las Biblias, pero no, es excelente. La vida que es verdaderamente vida. La vida de Dios que reconoce la imagen de Dios. La creatividad y amor de Dios en las criaturas. Allí conseguimos, yo creo, que unas características importantes en nuestro entendimiento de soberanía, en particular la soberanía de Dios, en contraste de otras versiones, otros modos de entender a la soberanía. Hermanos, ¿qué creen? Gabriel, excelente, la verdad que me encantó cómo explicabas. De hecho, el caso del faraón es uno de los casos difíciles de manejar y me gustó mucho cómo lo manejaste. Yo estaba pensando, Gabriel, por ejemplo, a veces creo que las personas tenemos la idea, o generalmente, digamos, cuando pensamos en la palabra soberano, como nos lo explicabas, la gente piensa en ese autoritarismo, ¿no? En ese autoritarismo que se lleva de encuentro todo y yo soy el soberano y hago lo que yo quiera. Hay una escritura que a mí me gusta y quisiera pues leerla también, que está en Isaías 46:10. La versión NBI dice, yo anuncio el fin desde el principio, desde los tiempos antiguos, lo que está por venir. Yo digo, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. Entonces, de alguna forma sí sabemos que Dios cumple sus propósitos, cumple sus planes y él hace lo que él desea. Y fíjate que hemos estado estudiando ese tema, Gabriel, del carácter de Dios, porque le decimos, no es como el ser humano desea lo malo, pero Dios siempre desea lo bueno, lo que hablabas, lo excelente. Entonces, cuando decimos que hago lo que deseo, hago siempre lo bueno, siempre lo agradable, Sí, lo deseable, ¿no? O sea, esta es sí. la diferencia. Pero nosotros los soberanos pensamos, por ejemplo, imaginemos en los imperios, ¿no? Los imperios a través de la historia. Bueno, tú que has estudiado bastante historia también, la mayoría se vuelven tiranos. Tiranos no tienen ningún tipo de empatía por los seres humanos y su grandeza por tener ese poder, esa autoridad sobre los demás, se vuelve tal que humillan, que desplazan y que se vuelven, o sea, completamente irrespetuosos, irreverentes hacia cualquier otro ser humano. Yo creo que a veces algunas personas pueden pensar en ese tema de la soberanía, esto mismo, pero Dios no es así y me gustó cómo lo aclarabas, porque me gustó la parte en que nos explicabas de que más cuando dice que exista, no es como
te ordeno que existas, sino más bien como algo diferente, ¿no? Sí. Sí, sí, sino como más bien una invitación, de alguna forma mezcla esa palabra cuando está ahí. Me encantó eso que nos explicaba del Génesis. Y en el caso del faraón, o sea, Dios siempre estuvo en control, pero de alguna forma también, que este es un misterio, Gabriel. De hecho, entender exactamente ese rango de acción que nosotros tenemos, porque lo que estamos conscientes que la Biblia nos dice es que somos absolutamente responsables de nuestras decisiones, ¿sí? O sea, somos responsables y tenemos que dar cuenta un día de ellas. Sí. Pero también Dios siempre está en control y tampoco es que lo vamos a sorprender como, "Ah, nunca imaginé que Eduardo iba a hacer esto". ¿Cómo? Él es Dios, él sabía que Eduardo iba a Sí, hacer sí, eso. sí. Entonces, tengo una pregunta, pero no sé si querés opinar No, algo, no, está Pablo. bien la pregunta. Entonces, mira, la pregunta, si Dios es soberano, como lo explicabas, si Dios siempre está en control, Él siempre hace lo bueno, Él siempre hace lo que Él quiere hacer, y lo que Él quiere hacer es bueno, por lo tanto, eso es increíble que siempre haga lo que quiere hacer porque Él es bueno, pero quiere decir que si Él es soberano, como Él tiene poder, de alguna forma nadie podría oponerse a su voluntad, que es el conflicto que encontramos en Romanos, por ejemplo, 9, que Mm, dice oponerse a la voluntad de Dios. Entonces, todo el universo está sujeto a él. mm. Muchas personas hoy en día se resisten a la voluntad de Dios y actúan completamente opuesto a lo que Dios desea, porque Dios desea el bien para nosotros. Entonces, ¿cómo trabaja esa libertad, Gabriel? ¿Qué podrías decirnos de esa libertad, digamos, ese libre albedrío que tiene el ser humano y esa voluntad soberana de Dios? ¿Cómo podríamos, tal vez, yo sé que no es un tema sencillo, Ujú. pero simplificar un poco para un entendimiento para nuestros hermanos en esta noche? Sí, excelente. Sí, sí, buena pregunta. Déjame presentarlo en esta forma, porque en este caso vamos a tener que repetir una de las temas que ya hablé. Vamos a ponerlo así. En ese sentido, que el ser humano en esa libertad decide hacer algo contra la voluntad de Dios. ¿Por qué? O sea, es increíble. Muchas de estas preguntas lo podemos conseguir en una forma u otra en esos primeros, ¿sabes?, 3 capítulos de Génesis, ¿verdad? ¿Por qué? Queremos aproximar a este potencial que implica la autoconservación, ¿verdad? Y yo quiero vivir, yo quiero vivir en una forma en que yo estoy en el medio, o sea, yo estoy en el centro de mi vida. Pero una de las cosas que yo creo o sea, de lo que nos habla la Biblia es que nosotros no somos el centro de nuestra vida. Es un poco difícil a entender, ¿sabes? Porque mucho de cómo nosotros organizamos nuestras culturas, organizamos el trabajo, nuestro entendimiento de éxito, todo pone el ser humano en el centro. Pero cuando después vemos al soberano, es difícil imaginar un soberano que se sacrifique su propia vida por amor. Y eso es lo que yo creo que Dios quiere. Él quiere seres humanos. ¿Por qué no responden a mí o responden a mi amor? ¿Por qué? O sea, y claro, entre nosotros preferimos a responder a un mandamiento claro. Queremos responder a un sentido. Queremos responder a algo que sí, que me va a mí, o sea, me va a alimentar a mí, me va a alzar a mí. O sea, todo es de mí. Pero a considerar ¿sabe? Yo creo que Dios no quiere a tener un pacto con robots, con unos seres que responden automáticamente fuera de la área de deseo, de imaginación, de relación, de amistad. Esto no significa que Dios es un peluche, ¿sabes? Que es solo un amiguito que viene aquí al lado de mí
No, no es, ¿saben? Al mismo tiempo, Dios no es un, ¿sabe? Sí, no es un juguete cósmico con que yo puedo jugar y que me da todo lo que yo quiero al mismo tiempo. O sea, no se puede domesticar. Eso es parte, yo creo que, ¿sabe? Que es intrínseco al nombre de Dios. No se puede pronunciar, no se puede controlar. Pero Dios no quiere amar a robots, no quiere amar a, en particular, eso viene a seres humanos que nosotros estamos hechos en la imagen de Dios y nosotros tenemos un rol en el cosmos, en el mundo, a reflejar a ese tipo de iniciación, amor, sacrificio que Dios también, ¿sabe? Que Dios mismo nos ha presentado a nosotros o nos ha dado a nosotros. Entonces, por ejemplo, como dice Pablo en 2 Corintios 1:20, porque no importa cuántas promesas haya hecho Dios, son sí en Cristo. Y así a través de él, amén, es dicho por nosotros para la gloria de Dios. Y yo creo, o sea, ¿te acuerdas de 2 Timoteo 2:13? Si somos infieles, él permanece fiel, porque no puede, repudiarse a sí mismo. ¿Sabes? Entonces, y leo un versículo más de Revelación 13, versículo 8, o sea, del Apocalipsis de Juan. Todos los habitantes de la tierra adorarán a la bestia. Todos aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero. El Cordero que fue inmolado desde la creación del mundo. La frase desde la fundación del mundo expresa algo determinado antes de la existencia o participación humana. ¿Verdad? Fuera de la razón, habilidad o poder humano. Entonces, por lo tanto, antes de la participación humana, Dios se había comprometido a florecer la vida a través de la expresión pluriforme del amor, que es la fuente y el fin de la vida, que es verdaderamente vida. O si eso empezó con un compromiso de Dios en amor antes que habían seres humanos. Eso nos enseña a nosotros que Dios puede actuar soberanamente para lograr esto, ¿verdad? Dios no necesita la aprobación humana. Entonces, ahí yo creo que tenemos dos lados, que Dios en un sentido va a hacer lo que Él va a hacer para lograr su propósito. Al mismo tiempo, no lo va a hacer en coerción. ¿Eso ayuda? Sí, sí, la verdad que sí, Gaby, gracias. Fíjate que yo creo que sí, a veces, yo creo que todos, no sé si tal vez algunos hermanos que nos están sintonizando piensan en esto porque siempre nos hacemos esas preguntas, ¿verdad? Sí. La pregunta es porque tenemos la lógica humana y dice, bueno, si Dios tiene toda la autoridad y lo mezclamos con nuestra propia experiencia, cultura, como nos mencionabas, nuestras son centradas en el ser humano, ¿no? Entonces, pensamos así y tenemos que, para pensar como Dios, como Dios nos enseña, es salirnos un poco, un rato de eso y entender esas dos verdades que mencionabas ahorita, o sea, no es coercitivo, o sea, no es, pero Dios siempre va a cumplir sus propósitos, o sea, es decir, como decías en la escritura de Timoteo, que también lo vimos en la maestría, o sea, aunque seamos infieles, Él sigue siendo fiel porque Él no se niega a sí mismo. Él sigue cumpliendo sus propósitos a pesar de lo que pueda llegar a ser el ser humano, por esa libertad que ha tenido. Entonces, es un tema interesantísimo porque la libertad que tenemos, nunca vamos a entender. Yo creo que, no sé si lo piensas igual, yo pienso que sigue siendo un misterio para nosotros saber cómo obra Dios soberanamente y al mismo tiempo tenemos ese rango de acción nosotros libre para poder tomar algunas decisiones. O sea, y cómo hace para que sus propósitos se cumplan si yo también al mismo tiempo tengo mi libertad y puedo, o sea, la verdad que si dependiera de mí, hecho a la borda los propósitos de Dios, ¿no? por mi pecado, por cómo soy yo, por mis errores,
pero, Sí. pero realmente Dios siempre cumple su propósito. Entonces, me encantó, Gabriel, te agradezco, la verdad que me parece muy, muy claro. Yo sé que los hermanos también lo van a ver así, pues entonces mi papá creo que tiene una pregunta Sí, también. sí, esta pregunta, el entendimiento de que el Dios al que adoramos es soberano del universo, Ujú. algo que supera nuestro limitado entendimiento humano. Sí, De forma, este entendimiento de la soberanía de Dios fortalece la fe de los discípulos de Cristo. sí. Yo creo que hay en... sí, otra vez, esto puede ser un poco, sí, redundante, pero yo creo que en una forma que a mí me fortalece en mi fe. Y ya, cuando yo estaba preparando mis notas para esto, esta mañana yo salí para orar aquí en el bosque, detrás de mi casa. Y yo me escribí una nota a Dios. Y yo le dije, Dios, tú eres soberano. Pero, ¿qué eso me, qué eso, cómo eso en qué senso, por qué eso me importa a mí? Y en ese momento algo es como me chocó la alma, ¿sabes? Eh, y, y, y yo estuve convencido que Dios se ha vinculado libremente a las acciones, a las historias de carne y hueso de los seres humanos, ¿sabes? Para trabajar a través de nuestras acciones con el propósito de la rectificación cósmica. O sea, como habla en Colosenses capítulo 1, o Efeseos, o sea, capítulo 1. Eh, a mí eso es la soberanía. Dios se ofrece a sí mismo sin estar condicionado por las acciones humanas hasta el punto de impedir el cumplimiento de su misión. Esto es soberanía bíblicamente entendida, ¿sabe? La soberanía no se trata de omnicontrol o omnigestión, sino de actuar con libertad y decisión a pesar del rechazo y la infidelidad humanos. Entonces, y yo sé como sabe, porque yo me conozco yo mismo, yo sé en cuáles casos y situaciones yo no soy fiel. Y a mí, yo me veo que, ok, yo no fui fiel cuando hablé o conversé con un tono agresivo con mis hijos o con mi esposa, o cuando no respondí con una oración en una situación en que debía estar listo para dar o dispuesto para dar una palabra de amor o de fortaleza a alguien que me estaba enojando. Y yo salgo de esas situaciones y puedo parar, puedo tomar unos pasos para detrás y saber que en todas esas situaciones Dios todavía estaba actuando para lograr lo que es mejor, hacer lo que es bueno. Y eso es parte del plan de salvación, ¿verdad? Por lo tanto, Romanos 3 versículo 21, dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha dado a conocer la justicia de Dios, de lo cual dan testimonio la ley y los profetas. O sea, imagínate, nosotros, o sea, damos tanta énfasis en nuestras soluciones, ¿sabe? En la ley nuestras, los sistemas nuestros. Pero Dios consiguió una forma de establecer salvación aparte de la ley. O sea, en ese caso en Romanos, yo creo que, ¿sabe?, se puede aplicar a la ley mosaico, ¿sabe?, al Torá, y también a la ley romana, al nomos. Esos dos creen que los seres humanos se pueden usar para lograr o cumplir esto y otro, pero Dios puede actuar afuera de eso. Pero es un misterio. Puede actuar en una forma que transciende a eso, que es afuera, pero también está en medio de eso. O sea, se mete, como dije, carne y hueso. Literalmente, eso es lo que Dios hizo en Jesucristo. Entró en nuestro mundo como un bebé vulnerable. Entonces, eso yo creo que es un fuente de fortaleza y de fe para nosotros.
porque yo sé que y también en mis relaciones, cuando estoy tratando de entrar en mi discipulado con otros hermanos, yo sé que esto no depende completamente de mí. Y no tenemos que cargar a ese tipo de responsabilidad absoluto en nuestros hombros. Si quiero que florezcas usted, quiero que respondas a Dios. ¿Sabe? Ningún ser humano tiene acceso directo a otro ser humano. Todo acceso es a través de Dios. Yo no solamente puedo hablar con Eduardo Aroni a través de Dios. Entonces, ahí tenemos, eso es parte de Dios es soberano, de entender que Dios es soberano, es que en cualquier situación en que estamos, en nuestra vulnerabilidad, en nuestras limitaciones, también, más que todo, en estar dispuesto a la muerte, es que Dios va a seguir, va a seguir en sus obras buenas, va a seguir respondiendo a la oscuridad y la muerte y también en la luz y en éxito para hacerlo bueno. Y eso es, yo creo que ese es el don o el regalo supremo de nuestra vida con Dios. Excelente, realmente. Sí. Gabriel, realmente pensaba cuando compartías tu ejemplo de tu oración, ¿no? Bueno, Dios es soberano y sí, pero ¿y a mí qué? Pues, o sea, ¿qué me trae a mí? Yo estaba pensando en lo mismo ahorita y pensaba, o sea, ¿sabes qué ejemplo se me vino a mi mente? Y tal vez Ajá. un ejemplo que todos los ejemplos que hacemos cuando queremos entender a Dios son limitados, pero de alguna forma nos dan como una especie de idea. Sí. Sabe mi hijo, por ejemplo, él sabe de alguna forma que él está en control en la casa, mientras él está conmigo, él está bajo mi protección, bajo mi cuidado, yo tomo las decisiones en la casa, entonces, pero él sabe que mis decisiones siempre van a ser para su bien. Por ejemplo, a veces tengo que castigarlo, a veces tengo que disciplinarlo, ¿no? A veces tengo que hacerle pasar para enseñarle, pero de alguna forma yo sé que él está consciente, mi hijo mayor tiene 7 años, que él se siente seguro acá, se siente tranquilo. Entonces, pensaba en eso como imaginemos a Dios, lo que decía, o sea, Él puede hacer todo, Él está en control de todo, Él tiene poder ilimitado. Aunque yo tenga la libertad de hacer algo, pero si no tengo el poder, tampoco tengo mucha libertad, porque tengo que tener el poder para hacer algo, para realmente ser Sí. libre. Si no, lo que pasa y lo que hablamos ahorita del tema de la independencia, ¿no? Los países se dicen que son libres, soberanos, independientes, pero en realidad no son completamente soberanos porque dependen de que otros países también tomen algunas determinaciones, ¿no? Lo que hablaba del faraón también, o sea, el faraón se creía soberano, se creía que no había nadie encima de él y tenían sus deidades egipcias y todo, y él se sentía en total poder, pero no lo era, nunca lo fue, o sea, nunca tuvo el control absoluto. Pero cuando nosotros pensaba, ¿cómo me nutre a mí el entender que Dios es soberano? Tiene un poder ilimitado, siempre actúa hacia el bien, porque es lo que estudiábamos hoy que nos enseñaba. Entonces, tengo a alguien que está en control y siempre actúa para el bien. Es decir, ¿cómo no voy a poder confiar mi vida en Él? ¿Cómo no voy a poder entregar mi vida a ciegas completamente a Dios? O sea, aquí estoy, pues yo creo que eso es lo que a mí me lleva como a reflexionar y creo que los hermanos también deben de inspirarse, ¿no? Inspirarse en que esa soberanía está ante un Dios poderoso, ante un Dios que no tiene ningún tipo de limitación, un Dios, como decía Gabriel, no le pide permiso a nadie para hacer algo. Él no está influenciado por ninguno de nosotros, ni por lo que hagamos, dejemos de hacer, sino Él cumple sus propósitos, como lo hemos visto, y eso es algo que realmente nos tiene que llenar de fe, nos tiene que llenar de tranquilidad, de compromiso, de amor, de ganas de dar lo mejor de nosotros mismos. Pues no sé cómo Sí. lo ves vos, papá. No, sí, y decía Gabriel, desde el inicio, desde antes del ser humano, la soberanía de Dios viene de ahí, desde antes. Entonces, es importante, muchas gracias, Gabriel, excelente. Sí, no, y lo que dice mi papá, antes de la fundación del mundo, lo que hablaba Gabriel, o sea, antes de nuestra existencia, él estaba claro con sus propósitos y
nuestra existencia no lo va a cambiar tampoco, obviamente, porque es inmutable en su propósito. Sí, Pero me encanta, creo que ha sido un tiempo bien agradable, Gabriel, me encanta tu sí, exposición, ha sido bastante amena claro que sí. y la verdad que nos sentimos agradecidos las iglesias en Honduras. Ojalá que algún día el Señor también nos dé la oportunidad de tenerte por acá en estas Ah, tierras es- y con gusto no, para nosotros. yo Eso, estoy animado a estar aquí con ustedes en Zoom, de todas las cosas. Entonces, eso sí, si un día te traemos, tienes que hacer como 20 clases porque te vamos a sacar el provecho. Como es, nosotros, ¿sabes cómo decimos acá en Honduras? Bien ganados los frijoles, decimos. Sí. o si me dejan grabar las clases en la playa, está bien. Ah, ok, no, aquí sí te vas a dar gusto, te vamos a dar gusto en la playa, sí. Sí. Gabriel, bueno, finalizando ya tu reflexión final, o sea, de hecho en tu estudio, por lo que veo, también ha sido gratificante porque ha sido edificante para tu vida el estudiar más este tema. ¿Qué le dirías a los hermanos que quisieras que ellos llevaran en su corazón en esta noche? Solamente quiero decir esto. Nosotros sabemos que dijo Dios, que dijo a Jesús, ¿saben? En el Evangelio de Juan, vine a salvar y no a juzgar, ¿verdad? Y él dice, sí, mis palabras propias son ¿sabe? Son el juicio para nuestra vida. Pero nada ocurre fuera del amor, vamos a decir, kenótico de Dios. O sea, Dios está derramando su amor a nosotros. Y eso de verdad, afuera de lo que yo dije, no se puede decir nada más. Nada ocurre fuera de este amor. Entonces, mi orgullo, mi ánimo es que Dios nos está extendiendo la mano, nuestro corazón a nosotros para poder participar en un poder cósmico. Y ese poder cósmico no es de los héroes, ¿sabes? De las películas de Marvel, ¿saben? Que nos va a llevar, podemos poder volar sobre los árboles y ciudades y caminar y, ¿sabes? Destruir unas paredes o algo así. No, esto es como es un amor más poderoso porque es humilde, es suave, ¿sabes? Procede de un pie después del otro. el, el pase, es un paso de amor. Eso cree con paciencia. Y yo creo que el fruto del Espíritu ¿sabes? Se puede desarrollar y aceptar más cuando estamos receptivos, cuando sabemos a recibir de Dios, no solamente dar, no solamente conocer, no solamente llenarnos, ¿saben? Nuestras cabezas con ideas, pero cuando también vamos a recibir. Y el Dios soberano que nos quiere dar 1000 veces más que yo vivir. Él está derramando a este poder y este amor. Entonces, eso es lo que digo. Él nos ha dado todo lo que damos y lo va a seguir haciendo. Muchas gracias. Ha sido un verdadero placer haberte tenido, Gabriel. Gracias y espero que nuestra familia de iglesias aquí en Honduras aproveche esta plática interesante que hemos tenido. Así que terminamos con la grabación y que Dios bendiga a Honduras porque estamos sujetos a un temporal que tenemos en este tiempo. Vamos a orar mucho por las personas que han perdido sus viviendas, hay inundaciones, Sí. y esperamos que Dios siempre nos favorezca y siempre nos ha favorecido y nos ha ayudado. Así que buenas noches, que Dios los bendiga, hermanos en Honduras. Muchas gracias. Gracias, Gabriel. Un gusto.